Mazurca por Aquilino Pío. ARC, Agencia Radiofónica de Comunicación. Fabricia Malán, de cómo cuidar lo invisible a los ojos. De cómo cuidar lo invisible a los ojos. La IASA, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros, hace recomendaciones a todo lo que tiene que ver con archivos sobre cómo hacer la conservación de los archivos digitales y cómo la conservación de lo que tiene que ver con los soportes analógicos, digamos, ¿no? Yo soy Fabricia Malán, soy musicóloga y estudié musicología en Uruguay, pero en realidad soy un poco uruguaya, un poco entrerriana, un poco argentina, digamos. Lo que me ha abocado es más archivos sonoros o archivos musicales. Algunas cuestiones técnicas para conservar lo intangible. ¿Analógico o digital? Bueno, es tan difícil uno como el otro. Porque también uno dice, bueno, ya está digitalizado, ya está listo. Pero después también eso implica que cada tanto haya que migrar esos archivos digitales, que haya que tener presente de cómo lo organizamos, porque de última, todo lo que tiene que ver con lo físico, nosotros lo vemos, ¿no? Cómo está organizado, o vemos dónde está. Y lo digital muchas veces no tenemos cómo verlo. También hacer respaldo de esas digitalizaciones y los respaldos, cómo los grabamos, ¿no? En qué extensión, si es en MP3, en WAV, si después ese material, porque muchas veces se han digitalizado materiales que han quedado en un formato, que es un formato que no es de archivo. Es como cuando nosotros guardamos las fotos en JPG o en TIFF, y entonces sabemos que en TIFF después podemos recuperar un material de mejor calidad. Así también pasa con el WAV y el MP3. Fabricia Malán, Archivo Fonográfico de Radiodifusión Nacional del Uruguay. ¿Analógico o digital? Hay cosas que tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo digital, obviamente, es lo que utilizamos ahora y es lo que puede acceder todo el mundo, en realidad. Si vos tenés una cinta de audio y no la podés pasar, no tenés un reproductor, no tiene ningún sentido la cinta en sí. Obviamente que el analógico ha tenido mucho más permanencia en el tiempo que lo digital. Y algunos soportes han tenido mucho menos durabilidad en el tiempo, como por ejemplo el CD. Algunos tienen más durabilidad que otros. Entonces, en cuanto a eso, capaz que podemos decir que uno es mejor que el otro. Cuidados para que palabras y músicas sigan sonando en el tiempo. En el caso de las cintas sonoras y los discos, debería de estar el ambiente entre 19 y 21, 22 grados, no más de eso. En estos países que hay mucha humedad, hay que trabajar muy bien eso, y sobre todo no vamos a colocar las cintas en contenedores de cartón o papel, porque absorbe mucho más humedad, sino tienen que ser unos contenedores especiales. Por ejemplo, en el caso de los discos, lo que se recomienda es el papel libre de ácido, primero en el sobre, y después también se pueden poner en contenedores que es como un plástico, pero no es plástico, que se llama polipropileno. Para que lo sonoro no se convierta en silencio. Por ejemplo, en el caso de las cintas, lo que se hace habitualmente es limpieza de ese contenedor, sobre todo del polvo. Se utiliza mucho el agua destilada. En el caso del alcohol isopropílico, para las máquinas, lo que nosotros le llamamos los cinteros, que se utilizan, digamos, no solo para grabar, sino para escuchar o para la limpieza. Y lo que se hace es pasar la cinta y también limpiarla con un paño que no tenga pelusa. Hay muchas cintas que lo que presentan son problemas de sequedad. En ese caso se tiene que utilizar un producto especial que es como un aceite. Después, algunas cintas presentan problemas de hidrólisis, que se le llama.
en los cuales se despega mucho lo ferroso que tiene la cinta. Entonces, lo que hacen en algunos lugares, por ejemplo en la Fonoteca Nacional de México, es colocan las cintas dentro de unas especies de hornos especiales a determinada temperatura, a determinado tiempo, pero después hay que digitalizarlo enseguida porque como está expuesta a una alta temperatura, enseguida hay que hacer el proceso de digitalización. Al rescate de músicas y palabras. Licenciada Fabricia Malán. Por ejemplo, el tratamiento que se le hace a los discos con la base de aluminio es limpieza especial con un cepillo de fibra de carbono, que es súper chiquito, o sea que uno puede estar muchas horas. Perdón, el cepillo en realidad se utiliza cuando el disco tiene alguna enfermedad especial que segrega como un polvillo blanco, que se llama ácido palmítico. Entonces en ese caso hay que limpiarlo con ese cepillo especial porque no se puede mojar el aluminio. Entonces, a diferencia de los vinilos, por ejemplo, que los vinilos sí, los limpiamos simplemente con ese paño sin pelusa, con agua destilada, y como en realidad se hacía antes, que era simplemente se mojaba el disco y los ponían a secar como en el secador de platos. Por ahí aparecieron estos discos de goma y bueno, preguntamos, porque en realidad desprendían como un ácido que no sabíamos que era, color como dorado, ¿no? Nos dijeron en Alemania que esos discos habían aparecido en la década del 40 en Alemania y que ellos no tenían ese problema, entonces no sabían cómo tratarlo, pero bueno, que estamos en averiguaciones de cómo hacerlo, pero sí que los teníamos que separar y sí ponerlos, por ejemplo, en sobres con papel libre de ácido para que no se siguieran contagiando y no contagiaran al resto de los discos. Algunas cuestiones prácticas para conservar lo intangible. No se convierta en silencio. Bueno, después algo general también con respecto a la limpieza en sí del lugar, porque se tiene que utilizar agua y no ningún tipo de jabón, o tiene que ser jabón neutro para limpiar tanto las estanterías como el piso. No se puede barrer, tiene que utilizarse las aspiradoras porque el polvo daña muchísimo el caso de los discos, porque se filtra dentro de lo que son los surcos. Fabricia Malán, Archivo Fonográfico de Radiodifusión Nacional del Uruguay. De cómo conservar lo intangible. A medida que aparecen daños diferentes en el material o algo que no se sabe cómo tratarlo, se va tratando de preguntar a otros archivos cómo han tratado, o bueno, ver la forma de, digamos, no siempre tenemos la disposición económica como para poder trabajar, digamos, esos materiales. La Fonoteca de México consiguió comprar un horno para utilizar, pero nosotros no, pues sale 16.000 euros. Entonces no lo vamos a tener. Tenemos que ver de qué forma nosotros podemos rescatar también ese material sin comprar el horno. En ese caso, por ejemplo, también hablando con algunos cubanos, ellos son como expertos en eso. Entonces empezamos a inventar de cómo poder hacer para rescatar ese tipo de material, ¿no? Y eso está bueno, el intercambio entre otros archivos, porque bueno, uno también va viendo qué es el material que tiene, qué es lo que puede. Fabricia Malán, de cómo cuidar lo invisible a los ojos. www.arcdigital.blogspot.com